Con su permiso, señor presidente, distinguidos miembros de la mesa de honor, doctor Fabio Salamanca, muchas gracias por su gentil invitación. Que conste que yo no, se lo comentaba al doctor Lipsitz y a él en la entrada, el doctor Salamanca es testigo de que no le di nada para que me pusiera junto a Alberto Lipsitz, que era mi anhelo. Una vez dicho eso, y sobre todo celebrando la gran oportunidad de participar en esta espléndida reunión que conjunta la Academia Mexicana de la Lengua con la Academia Nacional de Medicina, pues tendré la oportunidad de dirigirme a ustedes los minutos exactos que me fueron concedidos. Si me permiten, voy a hacer una breve introducción de un escrito que es similar al reporte que en los próximos días y por el trámite gentil del señor presidente de la Academia, el periódico Universal publica como secuela de estas reuniones académicas, cosa que todos celebramos como un gran éxito. Decía yo que un clásico adagio para referirnos al oficio de la medicina es definirlo como una espléndida combinación de arte y ciencia. El arte refleja la belleza, armonía, compasión, generosidad, bondad, talento y nobleza que deben acompañar al ejercicio de los conocimientos y destrezas cultivados de la manera más estricta y confiable, en base al conocimiento científico estrictamente, que constituye la otra mitad del ejercicio y de la praxis médica. De la faceta artística, la más cercana y constante de las artes es la literatura. Es seguramente la forma más antigua que hemos logrado, gracias al ejercicio de nuestra capacidad única en el reino animal de articular lenguaje y más aún de escribirlo y todavía más de leerlo, que hemos sido capaces de generar y transmitir a otras generaciones todas nuestras experiencias al respecto. Para ahorrarles la literatura, les agradecería en los próximos minutos, creo que ya se pasaron varios. Sigo aquí, ¿no? Sí, o si quieres. Okay, es que bueno, voy a hacer un breve sumario de un tema tan extenso como el que me fue asignado el día de hoy para hablar precisamente de la intervención de la literatura y su espléndido desarrollo en el oficio, por otro lado, frío y desabrido de nuestra profesión, si no fuera porque en la combinación del arte y la literatura con la ciencia de la medicina es que encontramos las mejores expresiones para ejercer nuestro trabajo. Prueba de ello son los múltiples ejemplos, de los cuales yo solamente voy a hacer alguna breve semblanza de algunos y desde luego no será de ninguna manera incluyente ni completa. Algunas de las obras de la literatura son hechas por grandes médicos o por lo menos por médicos extraordinarios. Una de las mejores obras es la que aquí les presento y la acompañaré de una anécdota que nos señaló un distinguido, recientemente fallecido, miembro de esta comunidad de la Academia Nacional de Medicina, el académico honorario Carlton Gajdusek, que fue el descubridor de los priones y cuya obra literaria fue objeto del Premio Nobel de Medicina y también compitió por el de literatura ese año, más que lo ganó en medicina, con su espléndido relato y su gran trabajo. ¿Qué tiene que ver con la obra del doctor Paul de Kruif, que fue escrita 60 años antes de que él ganara
el Premio Nobel de Medicina, que fue una obra que relataba en 12 capítulos la vida y las aventuras extraordinarias de los grandes transformadores de la medicina de principios del siglo XX. Ahí se encuentran 12 biografías en un libro delicioso que sirvió de inspiración a muchas generaciones de estudiantes de medicina y de candidatos al estudio de la medicina al escuchar estos relatos que, en mi opinión, en ese momento rebasaban incluso las creaciones de Julio Verne, de Emilio Salgari, en cuanto a la audacia y la emoción de la aventura, por ejemplo, del descubrimiento de los antibióticos por el doctor Livingstone, de la obra espléndida de Lister en la asepsia, la vacunología diseñada con aventuras, todas ellas que rebasan la capacidad que pudiéramos tener científicamente de leer en un artículo de Nature o de Science cualquiera de estos desarrollos. Decía yo que los cazadores de microbios, en alguna ocasión le escuché al profesor Gaduszek que mencionaba que cuando leyó esto en su temprana adolescencia, en su casa en Nueva York, sus padres, con limitaciones económicas substanciales, le regalaron el ático de su casa en Bronx para que ahí tuviera un microscopio y pudiera leer sus obras. La llegada a este ático tenía 13 escalones exactamente. Y entonces en cada uno de los escalones él escribió los capítulos de los cazadores de microbios y dejó el escalón 13. Y en ese momento, y aquí viene la anécdota, en ese momento él dijo que él iba a ser el número 13. No sé qué haya sucedido con su casa en Bronx, yo creo que ya ni existe, ni él la vio, pero sí hizo todo lo que fue necesario para hacer el 13, al describir y descubrir la biología fascinante de los priones, o virus no convencionales como él los denominó en su momento, y que siguen siendo en este momento, ya generaron otro premio Nobel de Medicina y siguen siendo acertijo para todos los microbiólogos y virólogos del mundo, incluyendo los de la actualidad molecular, genómica y demás. Son agentes virales que se reproducen sin ácidos nucleicos. Con esto incluso contradice las propias doctrinas que han sido la fuente del crecimiento de la medicina desde la época de Darwin y a la que gentilmente todos los que en algo hacen investigación científica se acogen para señalar que ellos son darwinianos. Bueno, también Gaduszek fue darwiniano, nomás que él dijo que esos virus por alguna razón eran proteínas que se replicaban. Ahí lo dejo para no tomar más de su tiempo, pero él hubiera ocupado el lugar 13 gracias a que él leyó de niño Los cazadores de microbios del doctor Paul de Cruz, que señalaba en ese momento la fascinante biografía y épica de los investigadores que hicieron todo lo necesario para que nosotros disfrutáramos y que le dieron entre todos ellos, ahora sí entre los 13, el mejor regalo que ha tenido la humanidad. El mejor regalo que ha tenido es el que ahora todos tenemos, que vivimos más de 2 vidas si nos comparamos con todos los seres humanos que precedieron a estos espléndidos cazadores de microbios. El promedio, la expectativa de vida en México, en el México porfiriano de principios de siglo, en la primera estadística que se hizo, se señalaba que la sobrevida del mexicano al nacimiento sería de 36 años. La de Francia y de Estados Unidos, que eran las mejores del mundo, eran de 38 y 37 años, o sea que nosotros estábamos cerca. Bueno, pues luego vinieron los cazadores de microbios y lograron lo que ahora disfrutamos cotidianamente gracias
a la invención de la asepsia, la antisepsia, la vacunología, los antibióticos y demás, que fueron su obra esplendorosa, y todo producto de una literatura extraordinaria. Y hasta la fecha sigue siendo lectura casi imprescindible para todo joven que le gusta la emoción y las aventuras, y más si éstas corresponden a la vida real. Los médicos que han ejercido la literatura son pléyade, y déjenme hacer un breve recuento, brevísimo, de algunos de ellos, después de hablar de las grandes obras literarias que fueron génesis hechas por médicos, todos ellos médicos literatos, casi ninguno un gran científico, pero todos ellos revolucionarios en el arte y el oficio de la medicina. Por ejemplo, Mariano Azuela, el célebre Mariano Azuela, miembro de la Suprema Corte de Justicia y padre de dos Marianos igualmente, bueno, pues fue médico, eso lo saben pocos, y la novela de la Revolución Mexicana, que fue quizá el inicio de la literatura emocionante, bélica, mexicana, de origen enteramente mexicano, fue hecho por un médico. Don Mariano Azuela era, además de sus dotes de sujeto extraordinario, era médico. En Estados Unidos hubo un sujeto parecido que hizo más o menos el mismo efecto en generaciones muy tempranas de la medicina norteamericana, que como quiera que sea, llevó a cabo el liderazgo del siglo XX y hasta la fecha es quizá el centro más eficiente en la producción y la génesis de conocimiento médico. Sinclair Lewis, en el año 1925, generó una novela de un médico sencillo y simple, Arrowsmith. Esta pequeña novela fue causa del Premio Nobel de Literatura que se le otorgó a Sinclair Lewis 5 años después de haber hecho esta obra, y fue la lectura obligada en Princeton, en Stanford, en Yale, en las mejores universidades, para todo estudiante de medicina que quería hacer medicina. Y sin embargo, Sinclair Lewis no fue un investigador ni relata grandes hechos más que la vida cotidiana que todos los que hemos ejercido la medicina conocemos en una u otra forma. Desde luego no relatada en la forma espléndida en que fue hecha por ellos. Otra obra médica de finales, en este caso es de finales porque es de alrededor de los 80s en México, es la obra del célebre Fernando del Paso. A mí me da gusto que no haya llegado todavía don Gonzalo Celorio, porque entonces no me corregirá. Pero Fernando del Paso es uno de los escritores más brillantes de la historia de México, y su novela Palinuro de México trata sobre la vida común y corriente, claro, común y corriente para él y en el relato. Para todos los demás una obra literaria sorprendente y fascinante en Palinuro de México, que por otro lado ha sido altamente premiada por los expertos de la literatura y leída por casi toda la comunidad médica, leída con complacencia, gusto y disfrute, y premiada por toda la élite de la literatura. Yo me atrevo a decir que incluyendo a Gonzalo Celorio, aprovechando que no está, desde luego. Hemos de ver que también desde el siglo XVII, XVI, desde la época colonial en nuestro país, es una constante el ejercicio de la literatura médica, aunque la eficiencia científica fuese con muchos espacios y poca eficiencia para hacerle honor al siglo de oro de la medicina que fue el siglo pasado que acabamos de transitar. Sin embargo, la primera traducción que se hizo de textos de la medicina náhuatl, que tenía 3000 años de existencia documentada en transmisión fundamentalmente verbal, fue hecha por un médico, el doctor Austin, que a final de cuentas
iluminó el talento mexicano de la herbolaria y la medicina tradicional. Ese fue otro médico metido de literato, y esta, que es una edición reciente de la Universidad Nacional, creo que es de la Universidad Nacional, sí, es de la UNAM, es un texto reciente de una reimpresión, creo que las 60 y tantos, después de la original que se encuentra en Alicante, en España, y que le relató a los españoles que a pesar de que éramos indígenas incivilizados, como nos habían denominado, habíamos generado una medicina altamente eficiente gracias a nuestros ancestros practicantes del arte de curar en la cultura mesoamericana, en este caso en los textos originales que tradujo acertadamente y publicó en España. Pero desde luego la medicina, como un oficio complicado y que frecuentemente, como alguna vez señaló Julio Frenk, siempre termina en el fracaso de la muerte, a pesar de todos sus éxitos intermedios, a pesar de que en lugar de vivir los 36 años que vivíamos en el siglo XIX, ahora cualquier niño nomás que nazca en algún lugar sin muchas carencias económicas, cosa que en México todavía existe en buena proporción, pues tienen la expectativa de vivir 76, 78 años. Entonces, ese oficio altamente exitoso frecuentemente culmina con el final de la vida, que en esta academia en los últimos años se ha retomado el tema con un gran entusiasmo. En fin, siempre ha tenido también sus detractores, y uno de los más célebres es Iván Illich, pero igual fue detractor de los jesuitas, de la educación, de la economía y desde luego también de la medicina. Ni siquiera puse el retrato, nomás puse uno de sus libros para hablar de... Él hablaba hasta que no trabajar era una buena ventaja. Afortunadamente ya no es muy leído, pero fue altamente influyente a final del siglo pasado, y todos los médicos leímos con razonable dosis de humildad su libro sobre el fracaso, según él, de la medicina, porque culminaba finalmente con la muerte. Y digo que lo leímos con cierta humildad, porque fue altamente influyente, fue muy derogatorio del oficio médico, está lleno de circunstancias que no son muy reales, pero bueno, también la humildad con la que lo leímos tampoco fue tan real, porque no es una cualidad que se dé fácilmente en la medicina. En fin, también otro literato que en el mundo de la medicina hizo su impacto, aunque fue un impacto poco favorable. El autor de otro de los libros altamente influyentes en generaciones pasadas, que todavía se sigue hablando y que dejó en el lenguaje inglés y castellano su proverbial frase de los errores de Peter, de que si algo puede salir mal, va a salir mal, fue hecho y creado por otro médico en Inglaterra. Déjenme ahora hacer una breve semblanza, muy breve, porque sé que mi tiempo ya está concluyendo, sobre algunas de las obras que la literatura médica, estrictamente médica, y hablando sobre una enfermedad, le ha generado al mundo como deleite literario auténtico, de literatura de primera clase. Uno de ellos fue el libro clásico del siglo XVIII-XIX sobre la gota, que el autor la denominó la enfermedad de los patricios, o de los ricos, o de los que comían bien, o de los que tomaban buen vino. No está muy lejos de la realidad, aunque sí ahora sabemos que tampoco está muy cerca de la realidad. Pero estos libros sobre la gota fueron la convergencia, además de enfermedades ancestrales como la tuberculosis, la sífilis y demás, que fueron motivo para la creación de obras literarias espléndidas y maravillosas que influyeron en el mundo
del arte literario. Y para señalar simplemente un relato médico de una obra de gran influencia, que inclusive en esta palestra en alguna ocasión don Jesús Comate hizo todo un relato de la obra de Rubén Marín, en donde habla de un médico de pueblo, un médico sencillo de una comunidad en Puebla, sin mayor relevancia fuera de ser una obra exquisita, sensacional y extraordinaria, que habla desde las vicisitudes que tiene un estudiante de medicina, que siendo un adolescente lo meten a un anfiteatro a abrir cadáveres, y el impacto que esto tiene en la mente adolescente de un joven de 17 o 18 años que tiene que hacer eso si quiere ser médico, hasta la muerte de familiares cercanos. Este libro extraordinario y literalmente espléndido, nada más un relato sencillo y bien hecho de lo que es la vida de un médico, de un pueblo lleno de carencias, lleno de limitaciones y atendiendo a los pobres de los pobres. Es un libro extraordinario del doctor Rubén Marín, que casualmente el director de esa época del Instituto de Cancerología, don Armando López, que murió hace varios años, lo obligó y se lo regalaba. Él iba y compraba todos los libros que quedaban en la editorial y se los regalaba a los residentes con la pequeña recomendación de que era obligatorio leer todo el libro, porque luego los examinaría sobre su contenido. En fin, eso es una anécdota también en torno a un libro espléndido que fue fuente de inspiración de muchos médicos en generaciones ya pasadas. La secuela de esta es la de un médico ya trabajando en un hospital, hecha también por Rubén Marín, con todas las realidades que todos conocemos, y desde luego otro de sus libros fantásticos, todos ellos agotados en la actualidad, era señalar que el diablo se mete en todos lados y que en su opinión sí existe el diablo y en la medicina hace sus efectos. No señalaré más al respecto, pero él también creó otra obra cúspide para rescatar a un gremio, al gremio de los pepenadores. Es el único libro que yo sepa, a lo mejor hay más, que se ha hecho sobre este tema en la vida de un pepenador y las vicisitudes que tiene para llevar a cabo su oficio. Esta es la obra de un médico que por otro lado fue un espléndido médico, pero médico de pueblo, Rubén Marín. Finalmente les comentaré que la literatura, siendo un oficio que desde luego, y qué bueno que me tocó hablar antes del doctor Lipschitz, porque eso me permitirá escucharlo a él con atención y sorprenderlos a ustedes con mis ocurrencias, es que los médicos, como siempre, somos los mejores para escribir sobre la condición humana, sobre el dolor, la tristeza, el temor a la muerte y a lo mejor también sobre el amor. No sé si sobre el sexo con la misma prestancia, pero sí sobre todas las realidades humanas que tanto aquejan y acongojan al ser humano. Hay una buena cantidad de libros. Nada más voy a hacer una mención brevísima. En Francia, el escritor similar a como fue Sinclair Lewis, en la cúspide de la medicina francesa a principios del siglo XX, Maxence van der Merwe hizo varios libros. El que yo les traigo es uno de los que fueron más influyentes sobre un tipo de oficio, en este caso la prostitución en París. Y el libro Una esclavitud en nuestros tiempos fue un libro extraordinariamente eficaz para que se volteara a ver el sufrimiento, sobre todo de las mujeres en Francia explotadas, objeto de violencia y de una serie de vicisitudes que se mantienen hasta la actualidad. Y lo mismo en su otro libro, Cuerpos y Almas, genera la novela de una familia de médicos y todas las circunstancias que ocurren en un hospital parisino
no muy diferente de los hospitales que en México ya había, como el Hospital General, el Hospital Juárez y algunos otros clásicos de la medicina mexicana. Otro médico extraordinario que inauguró un género literario con su talento y su capacidad fue Sir Arthur Conan Doyle. Él era un médico general. Como médico no hizo mucho, pero él generó la novela más leída en la historia de la medicina de suspenso de toda la literatura inglesa. Y yo diría que en buena parte de todas las otras literaturas. Finalmente, otro médico extraordinario, el que generó toda la conceptualización de las neurociencias modernas al crear la teoría de la neurona y ganar consecuentemente el Premio Nobel de Medicina, fue Cajal, un gran escritor de 16 obras clásicas que han influido la mente de todos los médicos que han tenido la fortuna de compartir sus enseñanzas. Y desde luego, como decía don Fabio Salamanca hace un momento, fue el maestro y creador de una escuela clásica de medicina que se acabó con la guerra civil, y la mayoría de sus alumnos, entre ellos nuestro expresidente de esta academia, don Isaac Costero, expresidente en los años 50, fue el último discípulo de Cajal, y gracias a ello la Escuela Mexicana de Patología se hizo brillante como transmisión heredada de un conocimiento de un gran literato, de un gran talento, de un espléndido ser humano como era don Santiago Ramón y Cajal. Mi tiempo ha concluido y agradezco mucho al doctor Salamanca y al señor presidente de la Academia que me ha dado la oportunidad de dirigirme a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Julio, por tu presentación acompañada de anécdotas personales muy enriquecedoras. Y ahora le damos la palabra al doctor Alberto Lifshitz para tratar el tema médicos como personajes literarios. Por favor, Alberto.